de su límite, de características al límite, de características a la envolvente. Entonces lo que dice el autor es que Bramante, una de las cosas que hace interesantes es darle espesor a los muros y sacarlos de esa idea de solo plano. Sería algo así como comentar esto, ¿no? Yo sé que pasa por ahí un radio, pero no sé por dónde meterlo. O sea, me va a costar un poco más descifrar cómo está ese muro constituido. Sé que es de piedra, pero constituido geométricamente. Yo sé que en la general hay círculos, pero si intento ir un poquito más allá, me va a costar un poco. Acá traigo edificios parecidos en tamaño y en cómo utilizan esta idea de un cuadrado y un círculo, o un cubo y una esfera, de maneras distintas. Este de acá es anterior a este, pero de la misma época. Renacimiento es el que mostré antes, ¿vieron? O sea, desde una planta cuadrada, dividiendo, sacando un círculo ahí adentro, cómo llega a la proporción cuarta. Lograba esta capilla. O sea que eso logra una altura X en la relación. Este edificio está trabajado de la misma forma. Si yo trato de hacer los trazados en este, serían más o menos parecidos. Lo que pasa es que como este es plano de todos lados y este es cilíndrico, acá estaría haciendo trampa. Eso es una cosa que yo observé la otra vez, que estaban haciendo los trazados en la vista muy bien, pero ¿qué pasa? Es cilíndrico, entonces hay un error ahí. ¿Sí? ¿Cómo hago el trazado en un cilindro? Y tengo que dibujar un cilindro, no me queda otra, un cilindro ideal. Por eso es complejo este edificio y está bueno. Fíjense, más o menos tiramos unas líneas de ordenamiento entre todas. Sabemos que todos son cosas que son parecidas, cuestiones de altura, y acá aparece algo interesante. La variación para lograr cosas es conocer la forma un poco más allá. O sea, yo ponía la sucesión en un principio, la sucesión de radios, uno encima del otro, para lograr la columna. ¿Se acuerdan del ejemplo que hice? Sí. Bueno, si yo sé que también lo puedo hacer en el medio, en un tercio o en algo proporcional, además de ponerlos concéntricos, logro cosas nuevas. O sea que lo que contaba al principio de la posibilidad de mejorar lo alcanzado, buscando otros temas, otras representaciones, no existe otra manera, creo que no encontré otra, que no sea la combinatoria de cosas ya dadas y con exploraciones hacia adentro del sistema. Ahí hay dos ejemplos que no voy a comentar, pero que buscan eso. Vamos con lo lingüístico. Ya hablé de esto hoy, ¿no? Dije, el modelo que nosotros tenemos de primer palacio, que al final su patio no tiene forma cuadrada, conclusión, no está trabajado con las leyes, y encima este es plano, o sea que es un dibujo en la pared, pero está bueno, porque es el primero que sienta las bases. Entonces, partir desde acá. ¿Cómo es la lógica comunicacional de la cosa en la ciudad? En el Renacimiento era esto, digamos. Podría tener un poco de volumen. Y en la época en que estamos nosotros con estas combinatorias y este tipo de representaciones y este tipo de posibilidades de dotarle carácter a las cosas, empiezo con esto, una ventanita. ¿Sí? Vieron que yo mostré primero la ventana de Rafael, donde la ventana de Rafael tenía dos pilastras al costado
un triángulo arriba, un arquitrabe, y un basamento que era como una especie de balustradita. O sea, eso, en esta época, si quieren, se desdibuja. Entonces, hay síntesis. Ahora es buenísimo, porque esta ventana, sí que está acá, además tiene esos niveles de basamento, desarrollo de lo que sería el pilar, y el remate que contiene a la cosa, pero está en esencia. También hay arquitecturas que olvidan en apariencia los objetos del lenguaje, pero lo que dejan permanente es la esencia. Y con eso arman fachadas, ¿no? Fíjense esto. Donde tendría que haber una pilastra, ahora hay una sucesión de cosas de distintos colores. Acá y acá y acá hay tres cosas distintas. Esta es la misma obra. La puse así media quemada porque está buena, porque la foto confunde. Y después hay esto, que hay alteraciones en cuanto a la disposición de las cosas en horizontal. O sea, si a mí me dijeron todo tiene que ver con la proporción del radio medio y después las columnas tendrían que ir, o las pilastras, o las ventanas, o lo que sea, separadas a la misma distancia, en la combinatoria y en la alteración aparecen cosas nuevas. Recuerden el Ruchelai. 3 niveles así, todas las ventanas separadas a la misma distancia y cosas que van a aparecer ahora. Este da esto. Este palacio que está acá, que estamos viendo, trabaja con las cosas que ya hemos visto. El basamento de piedra con una sillería X, el desarrollo, o sea que permanecen cosas del trabajo del lenguaje y hay cosas nuevas. Este, por ejemplo, que está puesto como el Ruchelai, que tiene un frente torcido a la calle, no hace eso de dejar el palacio con el patio de cualquier forma. Trabaja con proporciones, con ordenamientos compositivos, hace un patio cuadrado. O sea, estos son de Palladio. Más avances, entendiendo la lógica de las lógicas. O sea que la crisis no es el abandono. Bramante llegó hasta cierto camino y creó la paradoja. Porque yo creo que equivocó el camino en un punto. Si uno hace variaciones de lo mismo, yo creo que lo logra. Palladio es uno de los ejemplos, donde se resiste a pensar que un edificio tiene que tener la misma clave proporcional y logra introducirle en algún momento otras que lo mejoran o lo resuelven. El problema de dividir todo por 2 en algún momento colapsa. Si yo logro ver que el 2 y el 3 tienen una relación, podría ser divisiones de 2 y en el mismo objeto meterle divisiones de 3, si logro encontrar la relación. Y esa es la combinatoria posible. Interesante que también cambian las maneras de entender la jerarquía en las fachadas. O sea, cambian la manera de resolver las puertas, cambian la manera de resolver el edificio enclavado en una calle, por ejemplo. Y hay cosas raras, lo que yo contaba al principio. Ven ahí que hay como un tipo en una de las columnas, donde la obra tendría que ser más sólida que es en el borde, porque tiene que mostrar el cubo, se empieza a desarmar. Ahí está el personajillo, ahí está el estudio de cómo va cambiando. Ahí está la serie de ventanas todas distintas. Entonces hay estas cosas que están buenas. Si la puerta es esta, ¿por qué hacer toda la fachada con la misma intención? Si la puerta es esta, la puerta es esta, la puerta tiene una dimensión distinta.
Y si lo que bordea la puerta son pilastras, en un momento cuando dejé de estar en la puerta, en el borde puede haber otra cosa. Por ejemplo, una pilastra menor. Por ejemplo, un remate decorativo. Entonces, hay una cosa rara ahí, que la puerta por ahí pasa a ser todo esto. La ciudad ha cambiado en esto de que el mundo cambió. Entonces, la imagen de la ciudad también cambia. Entonces, el repertorio conocido de hacer un palacio con 3 niveles, parecido a algo que existía en otro lugar, también cambió. Lo que yo decía, la crisis de representación. Entonces, si yo hago un palacio urbano y tengo poder, tengo que encontrar una manera de comentar eso. La imagen de la ciudad cambia, la ciudad se va para arriba, entonces los órdenes son más grandes. Aparece el concepto de orden gigante, etcétera, etcétera, que le da al urbano otro sentido. Fíjense este. Es otro palacio de Palladio, donde también se puede trabajar con lo urbano de otra manera. Hay galerías, hay estas cosas que yo decía, inversiones de cosas, trabajos con lo que veníamos viendo, el orden, pasamento, desarrollo, remate, con algo pesado en el medio, o sea, contradicciones posibles. Todo puede ser posible, siempre y cuando trabaje con el orden, que es la base, ¿no? Una planta que dejó de ser un cuadrado. Un detalle que si yo lo observo, tiene de todo. En esta lógica de búsqueda, que yo decía, empiezo con división de 2 y si puedo o me interesa, porque se me traba, empiezo con la de 3. Me gustaba mostrar esto. Esto se conoce como el ciclo tipológico de Palladio y trabaja con una cosa que se llama cocientes armónicos. Por eso aparece otra vez nuestro matemático. ¿Se acuerdan del matemático del principio? O sea, esta época no abandona las matemáticas. No dice, estamos en crisis, abandonemos todo lo que produce el Renacimiento y empecemos de nuevo. No, lo que decía antes y lo que vengo diciendo siempre. Relabora desde la crítica. Le toca hacer una villa, hizo muchas. Una villa es como una especie de casa en el campo para la gente de poder. Palladio trabaja en el norte de Italia y ahí hay producción agrícola, ¿no? Entonces los tipos tienen esas sedes donde están cerca de los bancos, como el palacio que vimos antes, o los 3 que vimos antes, y tienen estas casas donde tienen su producción. Entonces viven ahí y viven en la ciudad. Entonces, a él le encargan un montón de villas y en esa oportunidad, digamos, que tiene, él hace la búsqueda de la villa ideal. No se sabe si, la verdad que no lo leí y no lo encontré, si eso es por motus propio o él aprovecha las oportunidades que tiene para ir trabajando haciendo villas y buscar el ideal de villa. Pero lo que es interesante es que una misma persona, no todos los artistas, sino una misma persona, hace una serie siguiendo un patrón lógico que podría ser una planta tendiendo a ser cuadrada o rectangular, o sea, una figura básica como la que veníamos viendo, donde adentro, siguiendo distintos patrones de proporción o distintos cocientes de relación, logra tantas variantes. O sea, también se podía hacer esto. Si solamente existía, por ejemplo, una ley donde las cosas se relacionaban en una proporción, y eso por ahí era lo que traía la época de la Edad de Oro, la idea de buscar el canon. Ahora cualquiera podría ser canónica porque está siguiendo las leyes
internas de cada uno de los objetos. La que se dice que es más perfecta es esta, que es la de 1550, que es la de abajo al medio. ¿Por qué? Porque hace algo que está bueno también, que es una cosa que veníamos diciendo. El Renacimiento trata de traer desde el tiempo el pasado romano. Entonces, además de traer a Vitruvio, porque es un teórico, también trae imágenes que legitimizan hacer cosas. Por ejemplo, en el pasado romano no existe la iglesia, el pasado. En algún momento sí conviven. O sea, en el año 0 nace ese pibe que le dice a Jesús. Pero antes ya existía Roma. Entonces, Roma tenía templos y edificios religiosos que no tenían nada que ver con la iglesia católica. Entonces, hay como momentos históricos de todo lo que es Roma, como historia, y hay edificios que marcan algunos hitos. Por ejemplo, el Panteón es uno, que si ustedes lo analizan es un cilindro con un templo, un frente de templo incrustado en el centro, y que traer eso en el tiempo como valor de un símbolo que por ahí no tiene que ver con la iglesia, sino que tiene que ver con un valor épico, por ejemplo. Saben que ahí están, es como un mausoleo, ¿no? El Panteón romano. O sea, traer esa idea simbólica de cosas más viejas, además de solo dotárselas a los edificios religiosos o a los edificios institucionales, también es un hallazgo en esta época. O sea, si la combinatoria también era posible con elementos de lenguaje, también es posible con cuestiones temáticas. Estos tipos tienen poder, tienen una casa en el campo y a su casa en el campo le ponen una cúpula. Cuando la cúpula solo está asociada, si era más vieja que la iglesia, a un lugar de culto para Roma. Si ya existe la iglesia es donde entra la luz y supuestamente por ahí está Dios. Donde mostramos antes el espíritu de San Pedro en el Tempieto vive. La cúpula es una cosa sagrada. Y meterle una cúpula a una casa en el campo es una locura también, ¿no? Y meterle 4 frentes de templo a una casa es raro. Porque está diciendo, puta, estos tipos, ¿qué tienen que ver? O sea, también yo puedo hacer esto. La mecánica de jerarquizar un espacio centralizado por una cúpula no solo es patrimonio de la religión, también puede ser patrimonio nuestro, de lo civil. Ahí hay un montón de ejemplos de villas que estuve analizando. Y acá aparece una iglesia que también armó Palladio. ¿Por qué trabajamos con Palladio? Me preguntarán ustedes. Porque Palladio es como en el Renacimiento lo era Alberti. Es un teórico y es un personaje que escribe tratados. Creo que hace 10 libros, ¿no? Entonces, en sus 10 libros, este personaje Palladio seguramente cuenta esto. Cómo él hace una villa y dice cómo es el trabajo con los cocientes. Además de traer en el tiempo a Alberti y traer en el tiempo a Vitruvio. Hace lo que yo venía diciendo antes con el lenguaje.
analiza, critica, relabora y da su visión. Hay una cosa interesante también que cuenta otro libro, que dice que el manierismo también logra exceder los límites de Italia y que, por ejemplo, este tipo de arquitectura llega a Inglaterra, de la mano de otro arquitecto, ¿no? Y que llega porque... De los libros. Claro, pero llega por medio de los libros. Llega por medio de los libros, de los tratados de Palladio. Y en su tratado lo que hace es, dice cómo son las composiciones para iglesias y también resuelve problemas que venían siendo históricos. Lo de los tratados creo que está mal puesto, está después. Me gustaría contar esta obra también. Este es otro arquitecto que se llama Giulio Romano. Este es un palacio. ¿Se acuerdan que hablamos de la posibilidad de que el ocio sea un tema? Bueno, este se llama Palacio del Té. No sé si es para ir a tomar el té, pero sí es para uno de los papas. Y la verdad que lo que está bueno en esto es que si yo en el Renacimiento pleno lograba hacer un edificio aplicando un orden y resolviendo su sistema, y eso lo podría trasladar a todas las partes, era feliz. Ahora yo lo puedo hacer en cada parte, siguiendo cualquier patrón, porque ya Palladio nos dijo que se puede hacer, pero yo lo hago en el mismo edificio. O sea, Palladio dice, yo puedo hacer esto, puedo agarrar una planta cuadrada, generar una villa siguiendo este patrón de cocientes, me da este resultado. Si modifico los cocientes, trabajo y me da otro resultado, y las imágenes son todas distintas, los lenguajes son los mismos, lenguaje clásico. Este tipo lo que hace es hacer ese mismo ejercicio de repertorio en un solo edificio, trabajando en todas las fachadas de distinta manera. Entonces uno cuando está viendo un frente reconoce algo, cuando ve otro reconoce algo distinto. Igual tiene cosas que lo ligan, pero es interesante ver cómo aparece esto también, que es la posibilidad de que haya espacios que tengan distintas temáticas y distintos trabajos con las masas y distintos trabajos con las luces y las sombras, distinto trabajo con los lenguajes. Fíjense la imagen de arriba, bien pesada, trabajando con lo que venimos viendo: pilastras, columnas, arcos, frontis, ventanas, arquitraves, y como la otra de abajo trabaja con lo mismo, pero la sensación que da es distinta. Es un interior igual, ¿no? Pero es parte del mismo edificio. O este, que es otro de los frentes, donde no sé si está más cerca de del frente o la del patio, pero también otra variación en el mismo espacio, porque todo tiene la misma altura y casi todo tiene el mismo largo, ¿vieron? Entonces, ¿cómo lograr hacer eso? Bueno, detalles de cosas que estuve mirando. Acá es donde aparece este coso que habíamos mostrado. ¿De dónde aparece? Acá, vamos acá. Rápido, esto lo muestro rápido. Es lo mismo que dije antes, la pintura plana, cómo llega a la escultura. Yo en una época daba una clase de Miguel Ángel, y esto es parte de un resabio de ahí. Pero lo que está bueno de esto es lo siguiente, que también se puede llegar a hacer algo como esto, que es una obra inconclusa y que lo que muestra es la esencia. Entonces aparecen cosas que no necesariamente tienen que contar todo. O sea que también yo puedo trabajar con la alegoría si quiero, o quiero trabajar con la referencia, además de trabajar tratando de encontrar la búsqueda perfecta del trabajo con el orden.
Está bien, yo sé que este tema, acá está la Virgen, acá está su hijo, muerto ya porque lo están bajando de la cruz, se lo tiene ahí. Se puede representar de esta manera o con muchas esculturas parecidas a esta. Y además de comunicar la perfección del cuerpo y del logro de poder trabajar la piedra y copiar un paño tal cual podría ser de seda, incluso en el rostro lograr contar cuál es el sentimiento que yo tengo que atravesar cuando veo. O sea, además de hacer eso, yo podría solamente hacerlo intuir. O sea, sacarme la carga clásica, sacarme el tema histórico, sacarme el color de la Virgen azul. Todo eso codificado ya por el tiempo, y hacer esta obra donde lo que importa es la esencia. O sea, rusticidad. Cuando nosotros buscábamos perfección en las partes. O sea, están fuera de escala los bloques. No sé, algo pasa. Yo estoy buscando otra cosa. Estoy buscando una intención ahí. En esta pasa otra cosa distinta. Como que el orden pasa a segundo plano. ¿Se ve? O sea, no es Bramante. Tiene sí cosas, referencias al orden. Tratado, lo que decíamos antes. Vignola es uno y Palladio es el otro. ¿Por qué es interesante Vignola? Porque es uno de los que hace la iglesia matriz de los jesuitas. Los jesuitas son estos tipos que son inventados por la coyuntura de reforma y contrarreforma. Entonces, hay una revisión en la época de cuál tendría que ser la forma ideal terrena. Es raro eso. Ideal terrena de una iglesia. Porque existe una forma ideal de una iglesia, pero no aplicada en la tierra, que es la de planta central, pero que no sirve para ciertas ceremonias. Cuando yo estoy perdiendo gente que cree en mi fe y necesito traerlas de nuevo y tengo un problema de representación, me surge el siguiente interrogante. ¿Los tipos de iglesia que estamos pensando como ideales sirven para los tipos ideales de iglesias en la tierra? Entonces, aparece también un personaje que es este Vignola, que también hace tratados, creo que tiene 4 libros, y en uno de ellos define cómo tendría que ser una iglesia contrarreformista, y que es más o menos parecida a muchas de las iglesias que están en América. También hace este estudio de los órdenes, también hace dibujos del libro Vitruvio, como los hace Palladio. Y Vignola lo que hace es esparcir, digamos, por Italia. No como Palladio que excede, pero después sí Vignola, como Serlio, que es otro de los tratadistas de la época, llega a América. Los programas se ven modificados por esto de los tratados. ¿Por qué? Porque son traducciones, son trabajos de crítica sobre lo que ya se venía haciendo, y los resultados son distintos. O
sea, lo que veníamos viendo antes, justaposiciones de cosas, variaciones en donde tendría que haber una serie ubicada de determinada manera, jerarquizaciones en algunos lugares, los ejes, por ejemplo. Miren la voluta, lo que decíamos la otra vez. Y modificaciones en las plantas. O sea, de las 3 naves a la nave con capillas. De la posibilidad de que el frente sea este o el frente sea este. O sea, además de decir se podría hacer de determinada manera, también se podría hacer de determinada manera, también se podría hacer de determinada manera. En los tratados, no como dice Vitruvio, se hace de esta manera. Esa es la diferencia interesante. Ahora se puede hacer lo mismo de muchas maneras distintas. Si usted entiende cómo es el procedimiento, si trabaja los cocientes, si sabe que puede combinar, etc. Ahí hay un efecto de combinación. Fíjense qué bueno que está esto. Porque yo puedo combinar, ¿se acuerdan del arco de triunfo? Arco de triunfo con templo. Yo combiné así, uno arriba del otro. El Renacimiento me dejaba hacer eso. Pero yo ahora, por otra nueva cosa combinatoria, puedo hacer esto. Hacerlos convivir todos juntos. Mejor. Y no asustarme si me dicen que está mal. ¿Y qué es esa cosa que está en el medio? Que sale para afuera, que parece una boca de un dragón. No lo sé. Hay un vacío, que no sé qué pasa. ¿Cómo vengo a tiempo? ¿Sigo? 10 y 10. Vamos a un caso. Este trabaja con muchas cosas, pero una de las cosas interesantes es que trabaja con la representación, que es lo que estuvimos hablando hasta ahora. Este es un espacio, ya está terminado, ¿no? Este es como un dibujo de proyecto, pero es como va a quedar más o menos. No es como era. Hay una coyuntura donde se necesitan traer símbolos que refresquen esta idea de el Estado, por ejemplo, porque vieron que había una crisis política. Si para la crisis religiosa necesitábamos resolver algunos temas estéticos, para la ciudad también, porque la ciudad va creciendo, Roma se va haciendo más grande, y en este caso no había una sede del poder civil. Sí había un edificio medio viejo, y esto se lo encargan a Miguel Ángel. Él podría haber hecho el edificio nada más y no la plaza, pero lo que hace es arregla el edificio de atrás, hace un edificio nuevo, mejora uno que existía y hace una plaza. ¿Con qué sentido? Con un sentido interesante, que él sabe que hay una necesidad de que haya una institución representada en un edificio, pero él a su vez lo que hace es lo dota de cuestiones simbólicas traídas desde la historia. Entonces, mejora la propuesta y eso es lo que hace que esta obra sea interesante. Puedo contar datos si quieres. Por ejemplo, una lógica sería que la plaza sea cuadrada como se ve ahí y que la figura sea circular, o sea, siguiendo con el patrón que veníamos diciendo. ¿Y cuál podría ser una plaza cívica?
como la que tenemos todos en la cabeza. Es cuadrada, o es rectangular, o sigue una forma simple, porque todas las plazas del mundo pensamos que tendrían que ser simples. Porque es un lugar de congregación, porque los edificios civiles siempre tienen que estar frente a una plaza, etcétera, etcétera. Ponele que partamos de ahí. Pero a su vez, la plaza tiene, como todas las plazas que conocemos nosotros, monumentos, y esta además tiene un trazado raro en el piso. Entonces, lo que yo decía, hay un estudio sobre qué significa el trazado. Y fíjense que llegan hasta, por ejemplo, en personificar el personaje que está con el caballo, con Jesús, y todas las puntas con los apóstoles. Hay un montón de opciones de interpretación de esta obra, pero lo que está bueno es que el tipo, además de lograr resolver el problema de que el edificio exista y sirva para los propósitos, resignifica el espacio de afuera, trayendo de la historia cosas que le den valor. O sea que esto de el ejercicio de traer elementos del pasado para hacer en apariencia cosas nuevas que hacía el Renacimiento persiste. Lo que pasa es que por ahí las búsquedas son más arqueológicas. Por ejemplo, esto, si estamos hablando de cristianismo, sirve. Esto, si estamos hablando de cosas más mitológicas, también sirve. Esto es una especie de dibujo de las fases de la luna. Esto es un ejercicio que plantea Vitruvio y que que Cesariano, que es uno de los tipos que dibujan personas tratando de hacer el hombre vitruviano en la época anterior. Este es un dibujo que plantea Cesariano según un esquema posible de teatro donde se interceptan 3 triángulos que Vitruvio dice que es el mejor. Entonces, también hay una interpretación de que ese trazado se hizo en ese sentido y que lo que se trata de hacer es traer esa idea de que el pasado, o sea, Grecia, generador de la idea de democracia, discutía estos temas en estos tipos de lugares. Al aire libre, o sea, esas especies de consejos de sabios. Esta es una cosa islámica que tiene que ver también con los planetas, o sea que también podría ser una cosa más esotérica. Pero lo interesante es esto, que ahora también se permite, porque se puede, traer referencias, no solo de épocas anteriores, cristianas, no solo de épocas anteriores clásicas, de Grecia y de Roma, sino de cualquier época. Hay una obsesión por armonizar lo divino de la creación con el paganismo. ¿Por qué? Imagínense esto. El templo como imagen existe antes de la Iglesia católica. O sea, podría ser griego o podría ser romano. Y traer eso que no corresponde a la Iglesia católica como edificio imagen es un concilio difícil. El Renacimiento lo logra hacer, o sea, logra utilizar una fe nueva y ponerla dentro de una casa vieja. Eso, si funciona, no se deja, se sigue trabajando, porque también eso es lo que está en crisis. Cuando Lutero y Calvino dicen, puta, ¿por qué hacen estas obras tan grandes y gastan tanta guita y todo es de oro si nuestra misión en la vida no es esta? Incluso la imagen de la iglesia está en colapso.
O sea, está cuestionada. El templo ese que estamos viendo siempre. ¿Vos me mostraste esta obra? ¿El hospital nos mostraste? Sí. Ah. Bueno, una cosa que se me ocurrió acá es ver cómo se construye el espacio. En otro caso, y cómo se construía. ¿Se acuerdan que el Renacimiento, yo lo dije igual hoy, es como que fija un patrón? Y dice, ese patrón es la unidad espacial. La unidad espacial es la mínima representación del espacio de manera física. También se puede hacer de manera teórica. Yo la puedo dibujar. Y como vimos, la puedo hacer plana. O sea, puedo hacer un corte de un cuadrado y le pongo una esfera arriba, esa idea. ¿Sí? También la puedo hacer lógica en 3D, intelectual. Entonces dibujo un cubo con una esfera arriba. Y yo digo, si resuelvo toda la cuestión armónica y la cuestión simétrica y la cuestión de asociación con el hombre, y luego ello, le doy orden, por ejemplo, logro la unidad mínima. Y esa unidad mínima es indivisible y eso es el espacio en el Renacimiento. ¿Hasta ahí me siguen? Entonces, si yo después quiero hacer composiciones de cosas más grandes, porque necesito el espacio, por ahí invento algo que es una galería. Y la galería no es nada más ni menos que la repetición de esa unidad de base cuadrada, de caras cuadradas cúbicas y de un corte, que a veces es un corte nada más, de porción de círculo y a veces es una esfera, depende. Profe, buenos días, disculpe. ¿Va a Escom para mostrarle primero a usted? Estoy pasando por las aulas que he venido anoche y bueno, no sé si usted viene los sábados, yo nunca hablo con usted porque un sábado es la primera vez que me toca venir. Vine anoche y bueno, ya hace el año que pasó más o menos. ¿Qué te tengo que firmar? No, realmente los chicos si vienen los días de semana conocen capaz de caso. ¿La escucharon ya la señora? ¿Alguna vez me escucharon? ¿No? Ah, no, porque yo nunca vine el sábado porque... Bueno. Ese momento se me deja hablar. Dale un minuto. Porque un poquito. Chicos, buenos días. Ese momento, por favor, si me pueden escuchar. Bueno, no, es grandísimo acá, no tengo que gritar un poquito. Es por mi gorda, es una criatura, bueno, se llama Mabel, tiene 5 años. Chicos, la verdad que yo hace 2 años más o menos que entro acá porque bueno, ella me nació prematura con sus todas informales. Bueno, yo tengo el mal de Chagas y con su pulmón derecho sin desarrollar. Esa medicación que viene toda afuera del exterior, que ayer estuve todo el día en el Ministerio de Salud, en el hospital para que me hagan esa orden el doctor de cabecera de mi gorda.